Hola, bienvenidas, bienvenidos. Este es el momento de recepción al curso de Derechos Humanos que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Plataforma Latinoamericana de Educación a Distancia desde hace ya algunos años venimos organizando y difundiendo, y creo que este año más que nunca es necesario pensar los derechos humanos fuera de la perspectiva que el poder hegemónico en la academia y en el mundo nos quiere imponer. Ellos quieren cosificar los derechos humanos, quieren transformarlos en una cosa, y esa cosa está al servicio de la reproducción del capital. Hace muy pocos días un gran pensador liberal de la Argentina, el presidente de la Corte Suprema, desarrolló de una manera muy compleja lo que para él es la nueva ciudadanía, el nuevo contrato social. Dio muchas vueltas, pero terminó en algo que está escrito desde hace siglos: la idea de que los derechos humanos son igualdad de oportunidades para todas y para todos, lo que es volver al mito liberal de la Revolución Francesa de que la igualdad formal garantiza el acceso de las personas a los derechos, y es lo que permite a los Estados Unidos no solo violar los derechos humanos en toda América Latina, sino, como está ocurriendo ahora, transformarlo en un arma de gran poder agresivo contra los pueblos, pues pretenden nada menos que invadir Venezuela y derrotar todos los procesos populares con la bandera de los derechos humanos. Creo que esa sola razón sería suficiente para poder justificar que hay que seguir pensando los derechos humanos y pensarlo desde otra perspectiva. Sí, bueno, yo también me adhiero en nombre del PLED y agradezco a José Schulman y a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre esta oportunidad de hacer un curso conjunto sobre un tema de enorme actualidad, porque como él muy bien dice, hay toda una regresión, ¿no es cierto?, en esta materia, en el sentido de pensar de que los derechos humanos ya están garantizados, o que el avance de la democracia en realidad ha permitido resolver el tema de los derechos humanos. En primer lugar, habría que decir de que si algo pasó con la democracia es que no avanzó, sino que regresó, al punto tal que hoy en día yo estoy hace ya un tiempo, José, planteando de que cuando los politólogos hablan de democracia, en realidad están haciendo una concesión gratuita a regímenes que en realidad, hablando estrictamente, son plutocracias, o, si queremos utilizar el lenguaje antiguo de Aristóteles, de Platón, oligarquías, es decir, gobiernos que gobiernan en beneficio de minorías. Uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los derechos humanos? Mucho, muchísimo, porque el vaciamiento de la democracia lo que ha hecho es facilitar un proceso de creciente desigualdad económica y social y un proceso de creciente polarización, al punto tal que una organización que no es de izquierda, una ONG como Oxfam, presentó en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero de este año, un informe en donde se decía que el 1% más rico de la población mundial, el próximo año 2016, va a apropiarse del 51% de la riqueza del planeta. O sea, esto, digamos, si se lo hubiéramos dicho a Marx y Engels cuando escribían el Manifiesto Comunista, hubieran dicho, no, no puede ser, una exageración, hay una polarización, pero no tanto. Bueno, los pronósticos del manifiesto quedaron sobrepasados por la dinámica real del capitalismo contemporáneo, en donde, para lograr eso, hay que violar los derechos humanos a mansalva. Caso, por ejemplo, en España, gente, digamos, que ha quedado desahuciada por sus hipotecas, ha habido una serie de suicidios, gente que ha sido despojada de sus ahorros, de lo que han podido acumular trabajando durante un tiempo. El caso de Grecia, que le han impuesto un costo fenomenal a ese país y que ahora lo están penalizando por querer hacer algo diferente. Y por supuesto en América Latina, como vos bien decís, los derechos humanos se han convertido en una bandera de presión
¿no es cierto?, de chantaje para los países que no se alinean con las directivas del imperio. Por eso me parece importantísimo en este curso que se hace un abordaje multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, como queramos, en donde no se ve la cosa de los derechos humanos desde una perspectiva estrecha, sino mucho más amplia, constatando la violación permanente de los derechos humanos, sobre todo en el mundo desarrollado. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en los últimos 3 meses, la policía de los Estados Unidos asesinó a 15 ciudadanos. En el casi 80% de los casos eran afrodescendientes o hispanos. Sin embargo, hemos visto alguna declaración sobre la violación. Se han asesinado en Guatemala en la última semana 4 periodistas. Alguna declaración de la CIPO, del señor ¿cómo se llama?, Vivanco, que está tan Vivanco, por ejemplo, que es un hombre de Human Rights Watch, ¿no es cierto? Bueno, preocupadísimo él por lo que está pasando, por ejemplo, en México. Preocupadísimo nomás cuando le echaron a Aristegui, ¿no es cierto? Si hubieran echado un periodista como Aristegui en Venezuela o en Cuba, Vivanco hubiera hecho saltar por un ejército. Un ejército. Sin embargo, vemos ahí el doble estándar. A mí me parece, y no queremos agotar el curso en el recibimiento, pero es bueno tener un poquito de memoria, ¿no? Cuando América Latina estaba terminando la batalla contra el colonialismo español, en 1823 un señor Monroe declaró América para los americanos. No le fue fácil, primero ocuparon Centroamérica, tardaron bastante, pero para mediados del siglo XX realmente América era para los americanos, ¿no? Cuentan que en una reunión en Vietnam, el propio Kissinger, reunido con los mandos militares norteamericanos, tratando de entender por qué no ganaban la guerra, llegó a la conclusión de que la guerra contra los pueblos no se podía ganar con el manual. Y comenzaron una operación de contrainsurgencia en Vietnam, que luego trasladaron al continente, que nos costó más de 400.000 muertos, y contamos desde el primer golpe contra Jacobo Arbenz en 1954 hasta los finales en los 80, ¿no? En 1977 los Estados Unidos decidieron complejizar su política hacia América Latina. Ellos habían organizado los golpes de Estado, están todos los documentos que prueban el papel de la CIA en el golpe del 73 en Chile, pero en 1977 ponen en escena a una mujer, Patrice Diriam, que va a inaugurar la era de los derechos humanos para Norteamérica, que en ese momento fundamentalmente lo pensaban para golpear a lo que en ese entonces era el socialismo de Estado, estatalista, como quieran llamarlo, pero que estaba fuera del dominio capitalista. Y comienza una relación de la Embajada de los Estados Unidos con el Movimiento de Derechos Humanos Latinoamericano, que se plasma en una de las reglas que traza el famoso documento Santa Fe, que dice claramente, hay 2 clases de organismos de derechos humanos: los que quieren reformar el capitalismo, los que lo quieren combatir. Vamos a ayudar a los primeros, vamos a ningunear a los segundos, y por eso puede ser que algunos no sepan que la Liga Argentina por Derechos del Hombre se fundó en 1937, 11 años antes que la declaración de la ONU, ¿no? Pero a mí me parece muy importante porque a partir del 77 los Estados Unidos desarrolla la doctrina de las dictaduras buenas y las dictaduras malas, ¿no? Que ahora tiene una expresión vulgar, grosera. Estados Unidos no dice nada ante los crímenes tremendos que desarrolla el gobierno de Honduras, de Paraguay, de Perú, Guatemala, de Colombia, de Guatemala, pero está escandalizado por lo que entienden ellos las limitaciones a la democracia en Venezuela. En esto, y quiero terminar, nosotros tenemos una definición muy clara. El primer derecho que defendemos de los pueblos es el derecho a la autodeterminación, y quien debe decidir qué hacer en Venezuela es el pueblo venezolano, y hay que impedir, movilizándonos, trabajando sobre la sociedad civil norteamericana, volver a ganar la guerra dentro de la sociedad norteamericana como la ganó Vietnam,
puesto que está en juego un nuevo ciclo de represión que existe en América Latina, pero que si triunfa el golpe en Venezuela, no tengo ninguna duda que va a ser de vuelta una oleada represiva muy seria, muy dañina, y lo podemos impedir. Eso es lo fundamental. Sí, coincido plenamente. Creo que el proyecto de acabar con el proceso bolivariano no se agota en la frontera de Venezuela. Estados Unidos no tiene una política para cada uno de los países de América Latina, tiene una política global, ¿no es cierto? Y en esa política global, en este momento, para tratar de redibujar el mapa sociopolítico de América Latina, el primer eslabón, ¿no es cierto?, que ellos quieren romper es el eslabón bolivariano. ¿Por qué? Porque saben que eso de rebote va a golpear muy fuertemente sobre Cuba, sobre los pequeños países de Centroamérica y el Caribe que han recibido una ayuda excepcional de la revolución bolivariana con el petróleo, con Petrocaribe, y luego, una vez liquidado eso, si es que lo llegan a hacer, yo creo que no van a poder, pero bueno, van a intentarlo, vienen por Brasil y por Argentina. Por Brasil ya han dado pasos importantes, ¿verdad? Golpe de mercado contra Dilma Rousseff al día siguiente de las elecciones. La paradoja es que Dilma gana las elecciones y 2 días después tiene que designar su gabinete con las personalidades cruciales del partido que ella había derrotado. El ministro de Hacienda, presidente del Banco Central, canciller, ministra de Asuntos Agrarios, representante de Monsanto y el agronegocios, y ministro de Desarrollo Industrial, que está diciendo de que hay que acabar con el Mercosur y hacer el tratado con la Unión Europea, Alianza para el Pacífico, o sea, someter ya directamente a Brasil al imperio norteamericano. Y en ese terreno los Estados Unidos han hecho un avance enorme, la tienen a Dilma acorralada y vienen por Argentina. Ya hicieron unos primeros ensayos con los fondos buitres, ¿no es cierto? Y van a venir, así que por eso yo digo, Venezuela es la Stalingrado de América Latina. Si cae Venezuela, va a ser muy difícil evitar que ese dominó reaccionario no arrase con todo el resto de los países. Por eso en el curso vamos a examinar en detalle la problemática de los derechos humanos en su actualidad candente y al mismo tiempo llamar la atención para reforzar toda la solidaridad militante que podamos con Venezuela, que no es tan solo con la patria de Bolívar y Chávez, sino que también es en defensa propia. Caído Venezuela, vamos a caer todos los demás. Así que bueno, estos son algunos de los grandes temas que veremos en el curso. Les agradecemos desde ya haberse inscrito, acompañándonos, ya son varias ediciones y sabemos de que es un instrumental muy importante que vamos a transmitirle y bueno, agradecer a la Liga la confianza que ha depositado en nosotros para poder tomar esta iniciativa. Muchas gracias y muy buen trabajo en las semanas que le siguen.